Hola, buenas tardes a todos. Voy a comenzar con el ateneo. Eh, el ateneo corresponde a mi rotación por el servicio. Mi rotación corresponde a, perdón, mi ateneo corresponde a mi rotación por el servicio de serología del Laboratorio Central. Soy Fabián Contreras, bioquímico, residente de segundo año de la residencia en bioquímica clínica del Chaco, perdón, sede de Resistencia. Mi Ateneo se titula dengue o bien, como se conoce la enfermedad, como la fiebre rompehuesos. Bueno, para dar una pequeña introducción, voy a definir o hablar un poco de lo que son los arbovirus. Arbovirus es un acrónimo que se utiliza para designar aquellos virus que son transportados, que son transmitidos a través de artrópodos. Dentro de los arbovirus tenemos diferentes familias, entre las cuales la de mayor importancia en la región son la familia de los Flaviviridae y los Tobaviridae. Dentro de la familia Flaviviridae tenemos el género Flavivirus, donde vamos a tener dengue, el virus de la fiebre amarilla y el Zika. Y dentro de la familia Tobaviridae tenemos el género de los alfavirus, donde tenemos el chikungunya. Eh, Siempre hay que pensar por una infección por arbovirus en el contexto de un paciente que tenga un síndrome febril agudo sin síntomas respiratorios y se encuentra en áreas geográficas de riesgo endémico. Frente a un síndrome febril agudo, siempre se piensa en estas enfermedades en la zona. De los tres arbovirus de mayor importancia en la zona son el dengue, el zika y el chikungunya. Eh, los tres se caracterizan por presentar síntomas similares, como ser la fiebre, cefalea, cansancio y dolores musculares muy intensos y articulares. También puede presentarse sarpullidos, ronchas o petequias en la piel. Yo hoy voy a hablar del dengue exclusivamente porque es, bueno, que con mayor frecuencia se presenta en la zona de. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la estructura, el genoma y el ciclo de vida del dengue, su origen silvático y su dinámica evolutiva, cómo se llega al diagnóstico de dengue, en qué situación se encuentra el país frente a este arbovirus en la actualidad, qué medidas preventivas se pueden tomar para eh, evitar o reducir el número de contagios cuando se producen los brotes en el país. Y después una conclusión. Entonces, el dengue, como bien dije, pertenece a la familia Flaviviridae y al género de los Flavivirus. Estos virus son virus envueltos, esféricos, de 40 a 60 nanómetros de diámetro. En el caso del dengue existen 4 serotipos, el 1, el 2, el 3 y el 4. Potencialmente una persona podría infectarse, eh, podría sufrir una infección por cada uno de estos virus, y cuando una persona se infecta frente a un serotipo, logra una inmunidad que dura años frente a ese serotipo y una inmunidad que dura meses frente a los demás serotipos. A su vez, frente a una reinfección con otro serotipo, una persona que ya fue infectada previamente tiene mayor probabilidad de sufrir lo que se conoce como dengue grave. Los 4 serotipos son genéticamente similares y comparten aproximadamente el 65% del genoma. Eh, cualquiera de los serotipos puede causar una enfermedad grave y mortal. Por ahí se cree que uno es más virulento que otro y no es así, no hay nada demostrado sobre esto. El genoma es no segmentado, lineal y es un ARN simple cadena. Lo, ¿Por qué es importante esto? Porque el RNA es menos estable que un DNA y cuando es monocatenario también es menos estable. Por eso hay que tener
Eso hay que tener presente a la hora de transportar las muestras y de conservarlas y de procesarlas. Los genes que se encuentran dentro de este RNA son tres proteínas estructurales, tenemos la cápside, la premembrana o pre-M y la proteína de envoltura, OE, y siete proteínas no estructurales, NS1, NS2A y NS2B, 3, 4 y así sucesivamente. Bueno, en cuanto al ciclo biológico, la dinámica evolutiva, primero vamos a tener la zona selvática, la transmisión selvática, donde tenemos vectores selváticos que se van a alimentar de vertebrados o mamíferos selváticos, como ser aves o monos, y la transmisión del virus se va a dar en ese contexto. Vamos a tener una zona de emergencia donde el, ese mosquito, que puede alimentarse tanto de vertebrados animales como de seres humanos, se alimenta de una persona, digamos, y le infecta. Por ejemplo, el Aedes albopictus. Dentro de esta zona de emergencia podemos encontrar zonas rurales, zonas de deforestación, eh, cazadores, etc. Y por último tenemos una zona urbana donde esa persona infectada es picada, digamos, por un vector peridomiciliario, como en nuestro caso sería la Aedes aegypti, que se alimenta de esta persona y se infecta. También ayuda a mantener el ciclo del dengue, de este arbovirus, la transmisión transovárica, es decir, un dengue infectado infecta sus huevos. Dentro del ciclo urbano, entonces, tenemos la persona infectada que va a ser picada por el mosquito, el virus infecta, tiene un periodo de incubación de entre 8 a 10 días, luego el virus viaja hasta las glándulas salivales del mosquito y pica, se alimenta de un humano susceptible y esa persona adquiere la enfermedad y generalmente es infectiva de 4 a 7 días, que es el periodo donde tenemos fiebre, ya aparecen los síntomas. ¿Cuáles son los principales factores que provocan esta emergencia del arbovirus? Primero, el contacto físico entre seres humanos y el virus en sus ciclos enzooticos y epizooticos. La adaptación del virus a nuevos hospederos y a nuevos vectores, tanto urbanos como selváticos. Zonas rurales cerca, eh, presencia de vectores puentes, es decir, que se pueden alimentar tanto de vertebrados selváticos como seres humanos. Toda actividad antropogénica, digamos, como hacer caza, deforestación, minería, el cambio climático, ayudó mucho a la emergencia de estos arbovirus y nuevos arbovirus que antes no eran endémicos o epidémicos en la región. Entonces, ¿cómo se produce la infección una vez que el virus entra, digamos, se une a un receptor desconocido, digamos, a través de su proteína E? Y también, si existen anticuerpos, o sea, si la persona ya sufrió una primera infección, digamos, pueden haber anticuerpos con baja capacidad de neutralización, pero que opsonizan al virus. Eso forma un complejo inmune que también facilita la entrada del virus a la célula. Dentro del endosoma, porque es una entrada por endocitosis, el pH favorece la fusión de la membrana del virus a la membrana del endosoma y la liberación de la nucleocápside. Se produce un proceso de translocación donde vamos a tener una replicación del ARN y la síntesis de las proteínas de la envoltura del virus. Todo esto en el retículo endoplasmático. Se ensambla el virus en el retículo endoplasmático y luego es procesado en el Golgi por una furinproteasa que va a cortar este péptido PR de la proteína N. A su vez, el antígeno NS1 se le añade un grupo manosa y una glutatión, sí, inositol fosfato, ese es el nombre, es, y es secretada, digamos, puede expresarse, unirse al colesterol en la membrana de la célula huésped
o excretarse. Por eso, durante la fase de viremia, se hace la detección del antígeno MC1. El virus en el Golgi es procesado por una purín proteasa y se puede liberar una partícula madura, donde tenemos la proteína M y el péptido PR, o bien parcialmente maduras o virus inmaduros, que son partículas no infectantes. Perdón, no infectantes. ¿Cómo, cómo controla el organismo? ¿De qué depende el control de la enfermedad en una persona, digamos? Porque la enfermedad por virus puede ir desde asintomáticas a síntomas muy graves. Entonces va a depender del estado inmunológico del paciente, de la virulencia de la cepa que esté circulando, la carga genética de los pacientes, como siempre, y de la edad. Frente a una primera infección, a mayor edad, mayor severidad, y frente a individuos sensibilizados, también a menor edad, mayor severidad de la infección. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Tenemos tres etapas. La etapa febril, de duración variable entre 3 a 6 días en niños y de 4 a 7 días en adultos, donde vamos a tener fiebre, acompañado de otros síntomas o no, como cefaleas, dolores retrooculares, perdón, dolores articulares, dolores musculares. Coincide con la fase de viremia y es la, la fase en la que la persona es infectiva y donde si es picada por un mosquito, transmite el virus. Luego tenemos una etapa crítica, que ocurre una vez que disminuye la fiebre, y 48, incluso hasta 48 horas posteriores, donde es la etapa más crítica y donde el enfermo puede adquirir dengue grave o recuperarse. Hay un escape severo de fluido, desplazamiento de plasma, hemorragias. Hay un aumento, esto se puede seguir con un aumento del hematocrito. También hay una disminución de la plaqueta y, y puede haber daño de órganos. También la etapa febril se caracteriza por presentarse con leucocitosis, perdón, leucopenia y una linfocitosis relativa y trombocitopenia. Ya en la etapa de recuperación hay una reabsorción y normalización de las plaquetas y del hematocrito. Bien, los signos y síntomas más frecuentes de casos de dengue en la Argentina, digamos, que se reportaron según el Sistema Nacional de Vigilancia, eh, en todos los casos se presentaron con fiebre, en el 92% de los casos, cefalea, mialgias, artralgias, dolor retroocular. En los pacientes que fallecieron, también los principales síntomas fueron fiebre, cefalea, mialgias, vómitos, náuseas, somnolencia, irritabilidad, shock hipovolémico, etc. Bien, hasta el 2009 la OMS clasificaba la enfermedad por dengue, la infección por dengue, como fiebre hemorrágica, eh, fiebre por dengue o fiebre hemorrágica con o sin shock hipovolémico. Se vio, muchos autores criticaban esta clasificación por ser muy rígida y muy dependiente del laboratorio y por excluir otros casos de dengue menos críticos o con otra sintomatología. Entonces, en el 2009, la OMS pidió que se haga un estudio para rever esta clasificación. Entonces, en el 2009 se clasifica el dengue con signos o sin signos de alarma y dengue grave. Dentro de dengue grave se incluyen a todos aquellos pacientes que presenten por clínica escape masivo de fluidos, digamos, hacia el pericardio, hacia la ventana pleural, hemorragia grave o daño grave de cualquier otro órgano. Esto permitió, digamos, clasificar según la gravedad con una sensibilidad del 95% y una especificidad del 95%. Se mejoró en la clasificación de los pacientes. Además, ayudó a identificar signos y síntomas presentes en los enfermos días antes de agravarse. Y de esta forma se mejoró la probabilidad de sobrevida, digamos, al realizar el tratamiento más temprano o reposición de fluidos más temprano.
Entonces, tenemos dengue con o sin signo de alarma y las signos de alarma que tenemos son dolores abdominales o tenesmo, vómito persistente, acumulación de fluido demostrado por clínica, ya sea por imagen o por aumento del hematocrito, por ejemplo, gusto, sangrado de mucosas, letargia, hepatomegalia, digamos, mayor a 2 centímetros, incremento del hematocrito compatible con, acompañado de un descenso de las plaquetas. Entonces, para clasificar como dengue severo tenemos escape severo de plasma y seguido de un shock o de un síndrome de shock por dengue, sangrado severa, evaluado clínicamente, eh, daño en los órganos, incluido, por ejemplo, elevación de las enzimas hepáticas como delta-CPT, mayor a 1000, del sistema nervioso central o del corazón u otros órganos. Entonces, frente a un signo de alarma, lo que se debe hacer, los signos de alarma son dolor abdominal intenso, vómitos, derrame seroso, como dije, sangrado, cambio en el estado mental, hepatomegalia, perdón, o incremento brusco del hematocrito. Lo que se debe hacer es llevar al paciente al hospital, digamos, para su observación y el tratamiento adecuado, digamos. Entonces, bien. Entonces, durante la etapa febril que dura desde el inicio de, inicio de la fiebre hasta 4 o 5 días, vamos a tener viremia y vamos a poder identificar el virus por técnicas de biología molecular, en este caso sería una retrotranscripción, PCR, o bien eh, la palabra, o bien usando el antígeno, identificando el antígeno NS1. Luego, a partir de los 4 a 6 7 días, digamos, comenzamos a detectar la IgM. Entonces, a partir del cuarto hasta el séptimo día de los síntomas, podemos hacer dos métodos directos, algunos de los métodos directos, que puede ser NS1 o la identificación por PCR, o bien usar, por método indirecto, usar IgM. Luego de los 7 días en adelante, digamos, hasta los 3 meses, digamos, vamos a detectar IgM y vamos a empezar a detectar IgG. Frente a una infección secundaria, vamos a tener todo el mismo proceso, pero la IgG siempre va a estar presente. Por eso es que la IgG solita nos sirve como diagnóstico o para diagnosticar como dengue agudo, digamos. Serían las Bueno, entonces, ¿qué métodos tenemos, digamos? Tenemos, por biología molecular, tenemos RT-PCR multiplex en tiempo real que nos permite identificar dengue, chicas y Zika, o bien también la multiplex, pero para detectar los serotipos, dengue 1, dengue 2, dengue 3 o dengue 4. Esta sería la secuencia diana, pero eso va a depender del fabricante de la PCR, digamos, y permite identificar los 4 serotipos. ¿Qué muestra vamos a usar, digamos, para dengue? Suero, y siempre que se obtengan dentro del primer día a los 7 días iniciados los síntomas. En suero podemos hacer para IgM, MAC ELISA, que es un ELISA casero, donde lo que se hace en los pocillos se pega el antígeno, se hace todo en el laboratorio, o bien sirve por tanto para suero como para líquido cefalorraquídeo, o bien los ELISA comerciales que solamente sirven para suero. Entonces, si la muestra se obtuvo entre los 0 a los 3 días de evolución de los síntomas de la fiebre, se puede hacer métodos directos. Antígeno NS1, PCR y menos frecuente aislamiento viral.
Si la muestra es obtenida de 4 a 6 días de evolución, se pueden combinar dos métodos, un método indirecto y al menos uno directo. Y si la muestra es obtenida con 7 o más días de evolución, se hace por método indirecto, IgM, y se pide muestra, una segunda muestra, para derivar y hacer la neutralización con panel de flavivirus. Este es el algoritmo diagnóstico. Entonces, en una zona endémica, digamos, epidémica, frente a un brote, se clasifica un paciente como dengue confirmado si el NS1 es positivo por ELISA. Al inicio del brote es necesario hacer el estudio de IgM o seroconversión y la serotipificación. Si NS1 es positivo por test rápido, se debe clasificar como dengue probable y se debe hacer confirmar con una PCR. Si es negativo, se coloca como dengue sospechoso, resultado no conclusivo, y se pide una muestra con más días de evolución. Si se hace detección molecular del genoma viral por RT-PCR o el aislamiento viral, si es detectable, se clasifica el caso como confirmado para dengue. Si es no detectable, lo mismo, se coloca como dengue sospechoso, caso no conclusivo, y se solicita una segunda muestra con mayores días de evolución. Si se hace detección de IgM positivo, lo que se informa si se informa al Sistema Nacional de Vigilancia es como un dengue probable, se solicita una segunda muestra a los días de los 15 días para derivar y hacer la neutralización con panel de flavivirus. Si la muestra viene 4 días de iniciados los síntomas y es negativo, se pone dengue sospechoso, resultado no conclusivo, y se solicita una segunda muestra con más días de evolución. Si la muestra se tomó con 5 más días de evolución de iniciados los síntomas, se lo puede clasificar como dengue descartado. Si el cuadro clínico fuese muy característico, lo que se puede hacer es pedir una segunda muestra y repetir. También lo que se hace paralelamente cuando por ahí NS1 o la PCR da negativo, ya se estudian otro arbovirus que están circulando, digamos, como Zika o Chica. La detección, como dije hoy, la detección de IgG por sí sola, digamos, o sea, por ELISA o test rápida, no es útil para clasificar como un cuadro agudo. Entonces, lo que se hace neutralización con panel de flavivirus, se pide un par serológico, o sea, 2 muestras con un intervalo de 7 a 15 días, y si se ve que hay cero conversiones y de aumento en los títulos, podemos clasificar como confirmado dengue, y si se puede hacer el serotipo, o bien solamente dengue sin serotipo. Si no hay cero conversión, se descarta dengue y se puede, perdón, sí, si no hay cero conversión o hay neutralización o neutraliza con otro flavivirus, se confirma para otro flavivirus y se notifica eso. O sea, se informa el evento. Ahora, si es positivo constante y no hay cero conversión, se lo clasifica como dengue probable o dengue anterior. O sea que anteriormente ya tuvo la infección. Si es negativo, se descarta el caso. Entonces, en área con circulación autóctona del virus dengue, dice que no es necesario estudiar a todos los casos sospechosos autóctonos. Solamente se realiza, no es necesario, se hace por nexo epidemiológico, y en caso de realizarse la confirmación por antígeno NS1 se debe estudiarse el serotipo. En caso sin circulación autóctona del virus por dengue, todo caso sospechoso debe ser estudiado por laboratorio. Y se debe procurar siempre concluir el diagnóstico. En cualquier paciente, en un escenario, en cualquier fallecido o que presenta criterios de dengue grave o clínica atípica, perdón, se debe estudiar por laboratorio. Bueno,
todo caso con un síndrome febril inespecífico, debe ser notificado. Esta es la hoja de notificación o la hoja epidemiológica, la ficha que debe rellenar el médico en realidad, donde debe constar los datos del paciente, lo más claro y legible posible, el DNI, la dirección del paciente, porque es necesario la dirección para realizar el bloqueo. Y la dirección es la dirección donde se contagió, no la dirección del paciente, no, también la dirección del paciente. ¿Por qué? Porque se hace, por ejemplo, si vino de Formosa y ya vino con los síntomas, probablemente contrajo la enfermedad en otra provincia, en otro lugar. Entonces eso se debe informar para avisar al lugar también de origen. Obviamente la localidad, el teléfono, los datos clínicos, la fecha de inicio de los síntomas, de las fiebres, porque a partir de ahí se va a decidir qué hacer, si hacer PCR, si buscar el antígeno NS1, si hacer IgM, IgG, etc. Obviamente los síntomas, porque si tengo, no sé, un síntoma de la vía respiratoria, no voy a pensar en dengue, voy a pensar en otra cosa, pero sí siempre los síntomas. Y también sirve para detectar si ya no hay signos de alarma, digamos, si no estamos frente a un paciente con probabilidad de desarrollar un dengue grave, digamos. Y obviamente los datos epidemiológicos, si viajó durante los últimos 45 días, dónde viajó, cuántos días estuvo, cuántos regresó. Bueno, Argentina, a diferencia de sus países vecinos como Brasil, Paraguay, Perú o Bolivia, donde el dengue es una enfermedad endémica, es decir, todo el año tienen casos de dengue, la Argentina es un país que se produce en epidemia, es decir, brotes. Los brotes se producen en los meses más calurosos, que van de noviembre a mayo. Este año esa curva, digamos, esos meses se desplazaron y el mayor número de casos o los casos se empezaron a ver a partir de febrero, siendo los picos, digamos, entre el mes de abril y marzo. La semana epidemiológica que va de la 12 a la 16 del 2023. A diferencia de otros años, en el 2023 hubo un mayor número de casos que otros años, digamos, que otros brotes. Los serotipos que circularon en la zona, digamos, fueron con mayor frecuencia dengue 1 y en otras provincias dengue 2 y en Tucumán se registraron casos de serotipo 3. En nuestra región, obviamente, dengue 1. En el 18 de abril del 2023, el Ministerio de Salud notificó que el genotipo circulante, a diferencia de otros años del dengue del serotipo 2, fue un genotipo 2 cosmopolita que coincide con el genotipo que estaba circulando en Perú y en Brasil. ¿Por qué es importante esta genotipificación? Para saber de dónde viene. Digamos, la mayoría de los casos, o los primeros casos, se dio en viajeros que venían de Brasil o de Paraguay y se introdujo este genotipo. El serotipo 1, el genotipo que se identificó, el que circula todos los años, que es el genotipo 5,